día miércoles con Georgina Bertazo. Ah, está ahí. Alguien que... Yo. que se ocupe de la fotografía, que Georgina siempre se ocupa, ¿no? Con la idea biológica como crítica a la concepción esencialista de lo humano y sus posibles aportes a la intersexualidad. Georgina es estudiante avanzada de la carrera de filosofía en la UBA e integrante de la DLCA. Gracias, Vicky. Este es un trabajo bastante inicial, así que espero que esté bien. Bueno, Diego. La comunidad médico-científica representada por la Organización Mundial de la Salud establece en la Clasificación Internacional de Enfermedades que los cuerpos intersex padecen de una malformación o un trastorno en el desarrollo sexual. El vocabulario médico y biológico produce realidades y en este sentido, con estas definiciones y protocolos, legitima la patologización y la mutilación de niños y adultos intersex. Las formas institucionalizadas de sexualidad han marcado la vida y la carne de muchas personas que aún hoy son víctimas de crueles intervenciones quirúrgicas e invasivos exámenes sin el consentimiento del paciente. En el contexto de esta problemática, creemos que Deleuze, en su obra Diferencia y Repetición, nos brinda una serie de conceptos para pensar las diversas corporalidades desde el plano ontológico. Asimismo, gracias a la estructura teórica deleuziana, podremos analizar críticamente el tratamiento biomédico de los cuerpos intersex junto con los discursos científicos que tienen como objetivo reglar, disciplinar y homogeneizar. La intersexualidad en el imaginario cultural está asociada inmediatamente con el mito de hermafrodita y la posición de dos genitales, pene y vagina. Las personas intersex son comprendidas dentro de esta polémica clasificación que incluye el pseudo-hermafroditismo, el hermafroditismo verdadero y el mal llamado desorden en el desarrollo sexual. Lo cierto es que cuando hablamos de intersexualidad hablamos de variaciones respecto del estándar imperante femenino-masculino. Las variaciones podrían ser hormonales, genitales, gonadales, cromosómicas, somáticas o gonofóricas, entre otras. En términos biomédicos, estos cuerpos tienen un desarrollo incompleto, puesto que los órganos sexuales son naturalmente dimórficos y todas las variaciones deben ajustarse al régimen político visual de la diferencia sexual. Ante el nacimiento de una persona intersex, se inicia un protocolo médico de emergencia que tiene como objetivo asignar un sexo verdadero al recién nacido, que será completado o reformado de ser necesario con una cirugía normalizadora. El equipo multidisciplinario, que en su mayoría son cirujanos y endocrinólogos, examina al bebé, elige varón o mujer como sexo de asignación y posteriormente informa a los padres el sexo verdadero del recién nacido, para que en los primeros 18 meses de vida encaucen la identidad de género hacia el sexo asignado. La tecnología médica se utilizará para establecer una correspondencia entre el cuerpo del niño y la identidad de género. Las intervenciones normalizadoras son considerados por la ciencia protocolos de humanización en virtud de que se considera imprescindible la existencia de una base material consecuente con la asignación de género, para que podamos considerar al niño un individuo. Dicho de otro modo, debe haber un órgano genital visiblemente normal que sostenga las prácticas constitutivas de la feminidad o de la masculinidad, dependiendo del género elegido por los médicos. Sería un error pensar que existen solo dos sexos porque no podemos dudar que en la literatura médica aparece una gradación entre lo que el discurso científico identifica como mujer y hombre. En efecto, los cuerpos intersex son un ejemplo de ello. Es por esto que las corporalidades no normativas revelan el problema existente entre el concepto de sexo y género. Y esta problemática constituye la negación de una de las reglas más antiguas de nuestra sociedad patriarcal, colonialista y capitalista. El sistema sexual binario que tiene como objetivo primordial el orden de la reproducción social. Los genitales deben contribuir a la reproducción y si no lo hacen deberán ser corregidos para que cumplan esa función. La arbitrariedad en la clasificación que el discurso médico instaura pone de manifiesto la intención de determinar cuáles serán los cuerpos hegemónicos, dejando en la marginalidad a aquellos que no los poseen. Desde la desnaturalización de las ideas de la inmutabilidad biológica, da cuenta de la construcción sociohistórica de la ontología binaria y exponen los dispositivos
Las corporalidades adquieren un significado dentro de un discurso y se encuentran insertas en un entramado de relaciones de poder. Los saberes científicos son funcionales a esas políticas estatales y generan un corpus teórico para legitimar esos discursos. Es decir, hay una utilización política y económica de los cuerpos y del proceso de individuación con el objeto de fundamentar estas nociones con propósitos reproductivos y disciplinadores. La crueldad con la que los discursos y las prácticas biomédicas abordan los cuerpos muestra claramente su intención de imponer sentidos y valores. Deleuze no solo propone otro enfoque de la corporalidad, sino que además plantea un discurso de crítica al discurso científico hegemónico. Una crítica al discurso científico hegemónico. En lugar de discutir las teorías vigentes y respetadas, toma discusiones consideradas marginales y las utiliza para reforzar su propia ontología. En esta misma línea, y con el objetivo de explicar su posición sobre la cuestión biológica, retoma la célebre polémica de 1830 entre dos zoólogos franceses, Saint-Hilaire y Cuvier. Curiosamente, al comienzo eran buenos compañeros de investigación en el Museo de Historia Natural de París, pero la controversia surge por la investigación de Laurence y Neylands sobre los cefalópodos. Estos naturalistas afirman que, ubicando en forma invertida los moluscos, se podría ver una semejanza con los vertebrados. Las vísceras se encuentran en las mismas conexiones que en los animales superiores y, en consecuencia, si pensamos al tronco de este animal como plegado, podremos advertir que al desplegarlo se encontrará la persistencia de las mismas conexiones. A partir de aquí se pone de manifiesto que la perspectiva de los científicos era irreconciliable. Para Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, todos los organismos tienen una base estructural común, una univocidad tangible bajo figuras diversas. El programa cuberiano, en cambio, se estructura bajo tres principios. Esto es nuevo para bajo tres principios: condiciones de existencia, correlaciones de las partes y subordinación de los caracteres. Cuvier afirma que cada parte del organismo está funcionalmente conectada con las otras, siendo el sistema nervioso el principio rector del mismo. En cada especie, el sistema permanece invariable y en base a esta idea se establece una clasificación del reino en 4 estructuras: animales vertebrados, moluscos, articulados y radiados. Las diferencias entre los reinos son irreductibles y el método utilizado para estudiarlas es aristotélico. Es decir, se realiza una comparación entre órganos que se suponen semejantes, pero sobre la base de la llamada degradación de formas. Este tipo de teorías considera al hombre como la organización más perfecta y por tal motivo las conformaciones orgánicas de nivel superior se definen en el margen de variación posible. Dadas las formas y funciones determinadas de los órganos de una especie, cuando un organismo presenta desemejanzas en la organización, Cuvier postula hiatos insalvables o rupturas en el plano que marcan el paso a otra especie o a una monstruosidad. Entonces, en Cuvier encontramos un requerimiento de integración funcional de los órganos, mientras que en Saint-Hilaire apela a la analogía de materiales que generan composiciones diferentes y que producen variaciones. En otras palabras, frente al modelo fijista, aristotélico y clasificatorio de Cuvier, Saint-Hilaire propone una epistemología de variación a partir de un solo plano continuo. De acuerdo con esto, de acuerdo con Saint-Hilaire, podemos analizar los organismos gracias a 3 principios: la unidad de composición orgánica, el principio de conexión de las partes y la ley de compensación. Existe un único modo de formación en todos los animales y en todos los animales encontraremos los mismos materiales. Frente al criterio de forma y función, Saint-Hilaire opone el estudio de las conexiones entre las partes anatómicas. En cuanto a la ley de compensación, el naturalista explica que ante la ausencia de un órgano o la modificación del mismo, como por ejemplo la hipertrofia, el organismo compensa esa transformación y las partes vecinas detienen su desarrollo. Teniendo en cuenta esta estructura teórica, el autor sostiene en su libro Principios de Filosofía Zoológica: antes de preguntar qué hará un cuerpo, es preciso, ante todo, que él mismo sea establecido y que lo sea independientemente de su forma y de sus usos. Todas las ventajas de la nueva teoría le son procuradas por eso, y que en el comienzo de sus trabajos ella consiste en ser anatómica,
que en primer lugar refiere a su examen únicamente sobre el objeto de consideración. Ahí está. Ay, bueno. Consideración sobre el como existente, y que deja para el estudio distinto la investigación de sus propiedades. De este modo, siendo tomado en consideración este único elemento, se lo determina con rigor, se lo sigue en todas sus metamorfosis, y luego que se lo ha confrontado con todos los seres, se llega a conocer analógicamente, es decir, comprenderlo en la unidad filosófica sin mezcla de ninguna consideración accesoria. Entonces, a partir de un único plano tendremos variaciones en el desarrollo e influencias del entorno que generan dinamismos de aceleración o de detención y producen diferencias. El método es uno de los elementos fundamentales de distinción entre Cuvier y Saint-Hilaire. El último afirma que es menester cambiar la perspectiva y eliminar la preeminencia de las especies superiores como criterios de desarrollo. En la misma línea, lleva adelante una crítica a los científicos de su época por emanciparse y definir los cuerpos sin haber realizado un estudio exhaustivo. La zoología, en su necesidad de actividad, no pudo esperar los trabajos más reflexivos y lentos de la zootomía. Esta no ha podido entregar a tiempo sus consideraciones filosóficas. Eran necesarios nombres. Hizo falta satisfacer dicha necesidad. Han sido imaginados y acogidos nombres provisorios para ayudar a describir las especies. Esta adopción de un lenguaje especial solamente da testimonio de los hábitos irreflexivos. La amplitud en el análisis de los cuerpos y esta crítica a las clasificaciones imperantes nos abren otras formas de concebir el discurso científico. El mencionado debate se expone en el capítulo 4 de Diferencia y Repetición, donde Deleuze presenta la idea biológica entre otras. Y para explicar esta idea retoma la teoría de Saint-Hilaire, pues él, en la historia de la biología, destaca la importancia de los elementos abstractos independientes de las formas y funciones. El zoólogo parece observar las partes anatómicas pensando en una estructura virtual. Del mismo modo, el sistema ideal deleuziano explica la génesis de lo real a partir de la diferencia que estructura los procesos intensivos. Estos procesos dan cuenta de la individuación, pero además presuponen la actualización de las relaciones diferenciales junto con los puntos singulares. En lo que refiere a la idea, ella establece un vínculo indisoluble con los tres valores lógicos: la indeterminación, lo determinable y la determinación. El fondo oscuro es el continuo de la idea, el elemento puro de cuantitabilidad que se distingue de las cantidades determinadas de la intuición y de la cuanta y de las variables generales, cuantitas. Deleuze pone el foco en las relaciones, y esto sucede porque no se le puede asignar un valor a lo indeterminado. De X no es estrictamente nada en relación con X, ni de Y es en relación con Y. Cito a Deleuze. Cada término se puede determinar en contexto, cuando entra en relación con otro elemento y no existe por fuera de esa relación. La continuidad ideal, es decir, la variación misma llevada al extremo, impone un corte y engloba todas las variaciones. El fondo indeterminado se define en cuanto a sus cortes o límites que producen lo real. Por ello, la relación diferencial es determinable gracias a la determinación recíproca que produce la génesis y el enlace de las variables cualitativamente diferentes. Estos distintos regímenes de variación gestan un corte singular en la variación continua y producen un punto de inflexión. Dicho de otro modo, se originan en un umbral a partir del cual difieren. La idea se actualiza a través de un doble movimiento de diferenciación con C, que determina el contenido virtual, y la diferenciación con T, al revés, la diferenciación con T que determina el contenido virtual, y diferenciación con C, la actualización de esa virtualidad en especies y cartas. Bueno, Cuvier afirma, Deleuze hace una repartición empírica de las diferencias y semejanzas. Por su parte, Saint-Hilaire se niega a fijar estructuras a priori en la investigación. Por lo tanto, describe cada animal en su individualidad como un punto notable sobre la base de una unidad de composición. En esta unidad, que es un continuo de materiales y elementos indiferenciados, encontramos lo indeterminado, elementos ideales sin forma ni función. Los elementos entran en un proceso de determinación recíproca con las diferentes variables implicadas,
que gracias a la determinación completa establecen los puntos singulares y constituyen el animal concreto. No obstante, el proceso no se agota en el animal. En la idea, toda la estructura virtual se encuentra perplicada y ellas se expresan a través de intensidades. Algunas singularidades se expresan claramente, mientras otras lo harán confusamente. Llegados a este punto, nos preguntamos cuál es la relación de todo esto con los cuerpos intersexuales y qué vínculo se puede establecer entre la idea biológica y la crítica del discurso biomédico. Si pensamos los órganos sexuales o la corporalidad misma como estos elementos abstractos, podremos descartar la idea de forma y función del ámbito biológico. Saint-Hilaire recurre al concepto de disposición, pues es el término más adecuado para referirse a la funcionalidad de los órganos. Las mutaciones de las formas, que son muy comunes en todos los cuerpos, generan variaciones en las funciones. Cada cuerpo tiene una estructura particular sobre la base de esta unidad de composición orgánica. Por consiguiente, Saint-Hilaire nos propone corrernos de la concepción clasificatoria y normativa del cuerpo. Las ideas se actualizan según velocidades y razones variadas, según aceleraciones y detenciones. Y en este sentido, la concepción de lesiana le otorga al organismo una nueva dimensión productiva que se establece en tanto la actualización de idea biológica que posee una forma perplicada, que posee en su forma perplicada toda la base estructural común y el plano de composición virtual. Los cuerpos intersex revelan esta multiplicidad que el discurso biomédico pretende invisibilizar, normalizar y disciplinar. Estos cuerpos son los que violentan el pensamiento y frente al discurso que postula una ontología dicotómica, Deleuze nos brinda una ontología de lo múltiple, una ontología que tiene una base estructural común en el ámbito virtual y una corporalidad singular que envuelve toda esa virtualidad compartida. Sol se acomoda, Solange Pese, licenciada en Filosofía por la UBA, estudiante doctoral con beca UBASIC, integrante de la Deleuziana. Y su trabajo, 4 causas para leer a Alamov con Deleuze. ¿Puedo empezar con algo más poético? Sí, vamos a... ¿Llorar? Sí. No. Bueno, empiezo. Del plano de inmanencia no podemos salir. No podemos salir ni hacerlo, ni dejar de hacerlo a cada instante todo el tiempo. ¿Qué olor a quemado?, dice alguien. ¿Y quién no ha sido quemado alguna vez por esas grietas? ¿Quién podría decir que no se hizo nunca un cuerpo sin órganos? Perdón, si puedes usar el micrófono. O si querés hablar más fuerte. ¿Ahí? Un poquito más. Ahora. Ahí. Hola, hola. Hola. Ahí va. Bueno, empiezo de nuevo. La locutora, hola. Bueno, Vamos. Del plano de inmanencia no podemos salir ni hacerlo, ni dejar de hacerlo a cada instante todo el tiempo. ¿Qué olor a quemado?, dice alguien. ¿Y quién no ha sido quemado alguna vez por esas grietas? ¿Quién podría decir que no se hizo nunca un cuerpo sin órganos? Si todos ya tenemos uno, ese doble, ese enigma, acechando a la vuelta de la esquina, al tornarse de las luces y al crujir de las heridas. Todo es plano de inmanencia, pero trazamos uno propio, un pliegue, en el crujir de las heridas que son las notas. Como ese día en el que te diste cuenta de que la inmanencia es inmanencia del capitalismo. Y de pronto se fumó el suelo que tenías bajo los pies. Sin fondo, noche negra. O sería este caso una inmanencia malentendida, inmanencia de algo en otra cosa, pero no la inmanencia absoluta. No, al mismo tiempo, no podría la inmanencia limitarse a eso. Tendría que haber algo más lejano, lejos de nuestros oídos y de nuestras voces, y bocas, deseos y anos. Lo insensible, que solo puede ser sentido, lo inmemorial, que solo puede ser olvidado, pero también recordado,
lo insociable que solo puede volcarse a lo social. ¿Para qué leer Arthur Adamor, dramaturgo popular francés de origen armenio, en conjunción con Deleuze? En lo que sigue voy a esbozar algunas respuestas, siguiendo la metodología de la investigación propia de la Deleuziana sistematizada por Martin Zoich, que consiste en estudiar a las fuentes de Deleuze desde el punto de vista de las 4 causas aristotélicas que motivan su aparición. La causa material, que dice concretamente Deleuze, la causa formal, en qué aspectos de su propia filosofía asocia Deleuze esa fuente, la causa eficiente, qué dice la fuente misma, y la causa final, para qué leer esa fuente con Deleuze. La pista más general, comenzando por la causa formal, se encuentra en el índice de citas del final de diferencia y repetición. Allí dice Deleuze que la pieza de Adamor, titulada La Grande y la Pequeña Maniobra y estrenada en Francia en 1950, nos acerca a comprender lo que son las diferencias impersonales. Es decir, que nuestro punto de partida es ontológico. Fiel a su estilo de collage filosófico, Deleuze alumbra ese aspecto de su ontología a partir de la conjunción de fuentes literarias, científicas y filosóficas muy variadas. Por ejemplo, Artaud, Simondon, Nietzsche, Miaillot, Freud, Heidegger y Filosofía, entre otros más. En cuanto a la causa material, la cita se encuentra en la conclusión del libro y concretamente dice allí Deleuze que se trata de una pieza teatral muy hermosa acerca del tema del párrafo. ¿Cuál es el tema del párrafo? Las diferencias impersonales, decía, y con mayor precisión la relación entre el ellos y el yo, entre lo preindividual e impersonal, en tanto esto se constituye como medios que darán lugar a múltiples individuaciones, con lo individuado personal empírico. El aspecto ontológico que esta obra nos invita a pensar tiene que ver entonces con la individuación, en sus límites más extremos e indeterminados, lo demasiado grande y lo demasiado pequeño. El elogio y mención se sitúan a continuación del siguiente fragmento del párrafo 18. Hegel le reprochaba a Schelling el rodearse de una noche indiferente de todas las vacas, de una noche indiferente donde todas las vacas son negras. Pero cuando en el cansancio y la angustia de nuestros pensamientos sin imagen murmuramos las vacas, ellos exageran, etc., ¿qué presentimiento de diferencia son mirando a nuestras espaldas? ¿Hasta qué punto eso negro, diferenciado y diferenciante, aunque no se lo identifique, no se lo individúe o apenas si se lo haga? ¿Cuántas diferencias y singularidades se distribuyen como otras tantas agresiones? ¿Cuántos simulacros se alzan en esa noche que se ha hecho blanca para componer el mundo del sé y del ellos? ¿A qué nos referimos con esa tercera persona? En diferencia de repetición, Deleuze se aboca a derrocar la imagen recta, ortodoxa y moral del pensamiento, según la cual todo el mundo sabe, nadie puede negar, es la forma de la representación y el discurso del representante. Contrario a ella, Deleuze ensaya un pensamiento creador, engendrado, distinto del ejercicio natural y armonioso de las facultades que concuerdan en el reconocimiento de un objeto. Pensar tiene más que ver con la crueldad y la violencia en un encuentro casi siempre doloroso. Tiene más que ver con la mala voluntad de alguien que no llega a saber lo que todo el mundo sabe y que niega modestamente lo que se supone que todo el mundo reconoce. Alguien que no se deja representar, pero que tampoco quiere representar cualquier cosa. Vemos así que este cambio, lo que significa pensar, arrastra consigo a quien vendría a ser la figura del pensador. Ese alguien singular, impersonal o cualquiera, a veces monofilósofo, a veces aprendiz de nada, a veces universal individuo, pensador del eterno retorno, a veces nosotros, como en el fragmento citado, un nosotros compuesto por quienes luchamos, sumidos en la angustia y el cansancio de nuestro pensamiento sin imagen. Por citar tan solo algunos de los nombres con los cuales Deleuze nos invita a pensar aquello que somos. Pero quedarnos con esa denominación, la noción de individuo o de un yo representado, exige cierta elaboración de nuestra parte, porque si hay algo que la ontología deleuziana no permite sostener, es la existencia de un individuo atomizado y acabado. No hay individuos sino individuaciones. Lo que se enfatiza y se busca pensar es el proceso genético de su constitución. El carácter múltiple, móvil y comunicante de la individualidad, su carácter implicado. La indivisibilidad del individuo solo se debe a la propiedad de las cantidades intensivas, de no dividirse sin cambiar la naturaleza.
Estamos hechos de todas esas profundidades y distancias, de esas almas intensivas que se desarrollan y se revuelven. Complicación, implicación, explicación, revolvimiento. Tales son los movimientos del sistema de la intensidad. Individuaciones en múltiples niveles por las que se desfigura y deforma el individuo estrella de las filosofías clásicas occidentales, el cual se deshace dando lugar al punto de vista de sus diferencias constitutivas. Creemos en un mundo donde las individuaciones son impersonales y las singularidades preindividuales. El esplendor del ser, decía Deleuze en la introducción del libro, alzando su bandera. Lo importante es retener que el sentido de la impersonalidad de la tercera persona, el se o del ellos, no es el de reconducir toda diferencia en la homogeneidad al se como banalidad cotidiana, tal como podría entenderlo Heidegger y también como, según Deleuze, le reprochaba Hegel ayer en la cita que ya traje, la nada negra de una noche indiferenciada homogeneidad empírica a la que nuestros modos de vida actuales y hegemónicos nos someten cada vez más. Esa manera de comprender a la impersonalidad de Deleuze exige que toda individualidad sea personal y toda singularidad individual. Allí donde cesa de decir yo, también cesa por consiguiente la individuación. Y allí donde la individuación cesa también toda singularidad posible. Ese corte artificial operado sobre los campos de individuación para circunscribir sus procesos a los límites empíricos señalados del je y del moi, coartan la expresión de las singularidades ideales, es decir, de ese campo preindividual que atraviesa toda vida, lo que resulta en una vida cuya intensidad expresada se amolda sin protestas a las demandas de la representación, que son las demandas de lo impersonal mal comprendido. En cambio, lo impersonal bien comprendido remite a lo trascendental, al fondo de potencia implicada, intensiva e inagotable, que fulgura en todo fenómeno, fondo por el cual las formas y las figuras actuales se encuentran sumidas en la oscuridad, desvaneciéndose en lo demasiado pequeño, desmembrándose en lo demasiado grande. El mundo del ser o del ellos es entonces el de un sin fondo, diferenciado y diferenciante, un mundo cuyo fundamento es permanentemente desfondado y donde se elaboran los encuentros y resonancias, mundo que hace venir a los simulacros. Hasta aquí hemos llegado con la exploración del aspecto ontológico al que desvincular el grande y la pequeña maniobra, siguiendo un camino que parte desde diferencias de repetición hacia la obra citada. Pero si emprendemos el camino inverso, puede revelársenos la causa final de su inclusión por parte de Deleuze. ¿Para qué leer a Adamo con Deleuze? ¿Cuáles son las preguntas que Deleuze se plantea a sí mismo al incluirla? La finalidad va más allá de lo divertida que resulta su lectura. Tan solo centrándonos en la temática de la obra y su ubicación, en donde es citada, notamos que su lectura permite plantear con humor la plena conclusión de diferencia y repetición el problema práctico fundamental de la articulación entre los planos ontológicos con relación a lo político, otorgándole a dicho problema una solución desoladora. La obra pone en escena un conjunto de problemáticas que se resumen en el daño que causa la persecución política, la reversibilidad entre opresores y oprimidos, el funcionamiento mecánico de la represión, el inconducente fanatismo ciego de los militantes, la diferencia entre militante heroico y los militantes que resultan invisibles a la historia y la condena al fracaso implicada necesariamente por todo intento de revolución, política o amorosa. Considero que Deleuze se plantea a sí mismo a través de la remisión a esta obra toda esa serie de preguntas, para las cuales no expone atisbos de solución en diferentes repeticiones, ni en el capítulo 5 ni en la conclusión, ya que los ejemplos de sistemas individuados se detienen en la individuación de los sistemas psíquicos, el yo, que siempre es empírico, en todos sus componentes, sin dar el paso a indicar cuál sería el ejemplo del sistema social individual, cuando en el cuarto capítulo sí le dedica algunas páginas al desarrollo de la idea social y a su objeto trascendente, dice que su objeto trascendente es la revolución. La obra de Adamo pone en escena la idea de que toda revolución sería finalmente traicionada. Más tarde el propio Adamo la caracteriza como una obra reaccionaria, antistalinista y antisoviética, y se avergüenza de ella. Su obra presenta el drama de la persecución política en general, dando lugar a una incómoda visión acerca de la militancia y de la represión, a las que expone como instancias reversibles.
torna visible las fuerzas opresoras que nos mueven al nivel de lo psíquico y de lo social, para pensar la transversalidad entre los dominios, en los que la persecución tiene lugar, entre el pequeño drama del héroe y la gran acción de la historia, entendida como mecanismo ciego que lo aplasta, la épica, lo cual creo que le permite a Deleuze confrontar su obra con estos problemas interesantes y resueltos, según decía, en esta instancia de diferencia y repetición, desde el punto de vista del autor. Bueno, la trayectoria de Adamov oscila entre ambos extremos géneros teatrales, el absurdo y la épica, desde sus primeros años que remiten al teatro de vanguardias, de Eduard de Strindberg y de Artaud, hasta su producción posterior, marcada por el encuentro con Bertolt Brecht. Y volcada hacia el realismo social. Sin embargo, su intención es más audaz que la de oponerse a la tragedia o al teatro clásico. Sobre todo en la grande y la pequeña maniobra, Adamov busca hacer del conflicto social o de lo épico algo intrínseco, inmanente al drama de los héroes, que muy poco se parecen a caracteres bien definidos por una acción dramática que llevan adelante. Se trata de una pieza deshistorizada, carente de elementos que apunten hacia la verosimilitud y que da cuenta del colapso de los valores del humanismo. Los hombres son representados como marionetas, meras abstracciones incapaces de encontrar un punto de apoyo a su existencia. Lo central en la obra es la construcción del paralelismo entre el mutilado, que deviene mutilado a lo largo de la trama, perdiendo su amor, y el militante, que de ser torturado en el primer cuadro deviene líder de la revolución triunfante, pero oprimido por las obligaciones implicadas por ese rol, dejando morir a su hijo en el camino. Personajes mudos que solo actúan por efecto de las voces que los sobrepasan y a las que no pueden sino obedecer. Voces internas, la de los monitores, que no se sabe si son imaginarias o reales, y externas, las voces y opiniones del partido, la represión a manos de la policía y a manos de otros militantes una vez que resultan victoriosos. Resta entonces conocer cuál es la causa eficiente, es decir, qué dice la fuente misma. Pero primero, seguramente se estarán preguntando quién fue Adamov. De ser nombrado a la par de dramaturgos tales como Beckett, Ionesco y Jean Genet, su figura termina por caer en el olvido. No obstante lo cual, la información disponible acerca de su vida es excesivamente abundante. Un caudal de textos autobiográficos escritos en torno a los tormentosos acontecimientos que plagaron su vida. Aspecto que ya le radica como interés para Deleuze, que siempre aprecia el trabajo de artistas que mezclan su obra con su vida. Adamov escribió entonces 3 biografías: La confesión, El hombre y el infante, El hombre y el niño, y Yo y otros, Yo y ellos, que tiene un punto de vista más teórico. En esta última, Adamov reniega de sus biografías anteriores, sobre todo de La confesión, a la que considera el inodoro de toda su producción, por atenerse demasiado a sus vivencias personales, aun cuando la ficción se mezcla con la veracidad de sus experiencias como escritor marginal, el alcoholismo, la enfermedad mental, sus encuentros carnales masoquistas, sus rituales supersticiosos y su meditación acerca del suicidio. Adamov dice que documenta tales padecimientos por considerarlos ejemplares de la subjetividad arruinada de la época. Es decir, que considera que lo personal es el mejor punto de partida para explorar los males de su tiempo. Sus movimientos vitales esenciales, movimientos de caída, de ascensión, de aspiración y de expiración. Concretamente dice: he pretendido hacer entrever el ritmo del espíritu humano, que palpita entre los polos extremos del centro de sí mismo y del centro de todo. ¿Habrá leído Deleuze algo de ese cúmulo textual, o acaso el último libro, que se trata especialmente del yo y de ellos? ¿Será que presenció la puesta en escena de la obra, o que simplemente leyó alguna entrevista realizada al autor?
Sabemos por la biografía cruzada de Doce que el joven Deleuze comparte por lo menos una velada intelectual con Adamov en la residencia de Marcel Moret en la década del 40. Pero la pieza teatral citada es del año 50, mientras que el libro Yo, Ellos termina de imprimirse en 1969, posterior a diferencia de repetición, aunque allí se reúnen textos escritos en los años 30. Las resonancias con algunos de estos textos con el pensamiento de Messiano son demasiadas. Habla, por ejemplo, del yo como pliegue en un texto del 1938. Las resonancias entonces son demasiadas y exceden a la presentación que estoy haciendo de esta obra. Más bien vale tomar por segura la lectura de la pieza teatral citada, cuyo argumento se inspira en un sueño relatado en El hombre y el niño, y que lo voy a poner ahora. Este es un dibujo que le hizo Artaud. Esto es de otras obras. Ahí está Combré. Esto es el cartel de la obra, de la puesta. Personajes, argumento. Entonces voy a leer cómo es el sueño que tuvo, del cual se inspira la obra. Estoy sentada en un parapeto en compañía de mi hermana, en compañía de mi hermana. Preveo que dentro de un instante oiré el toque. Tendré que desfilar al paso, trepar por cuerdas, tirarme cuerpo a tierra, arrastrarme. Tengo miedo. Pienso, me es igual, no responderé, no me moveré, pero en el fondo sé muy bien que miento, que les responderé, que me uniré a ellos en el momento en que me llamen. Además, mi hermana me dice, es necesario que vayas, y yo siempre obedezco. Me despierto antes del toque, poco después de haber tenido este sueño. Me viene la idea de una obra que llamo La grande y la pequeña maniobra, en la cual un hombre, por haber obedecido a la llamada, va perdiendo sucesivamente todos sus miembros. La obra comienza con la voz igual y dura de los monitores, que a intervalos regulares dan palmadas, frases de los monitores tal y como creo haberlas presentido. Todos arriba, de dos en dos, empezar de nuevo, clase de gimnasia y al mismo tiempo entrenamiento militar. Sé muy bien lo que significa, un juego oportunista. Yo estoy, el mutilado está destruido. Pero aquel que no escucha la voz de los monitores, aquel que en lugar de abandonarse a la autoridad de arriba, lucha con las autoridades aquí abajo, el militante, también es destruido. La obra significa entonces una desrealización, un doble devenir destructivo, donde la irrealidad de las persecuciones y la crítica al carácter castrense de la vida burguesa son uno de los hilos por los que se teje ese progresivo derrumbe dual. La distinción entre opresores y oprimidos no logra permanecer en pie. Como ya dije, más tarde Adamov reniega de esta obra y dice: si hoy no me gusta la pequeña y la grande maniobra, no es a causa de su carácter onírico y exagerado, sino tan solo porque sobre los terrores auténticos he construido un edificio irreal, intelectual. ¿Qué pinta aquí la revolución social?, me pregunto. Quizás debamos quedarnos entonces con esta última pregunta. ¿Qué clase de revoluciones permite pensar la ontología de Messiaen en tanto ontología de la diferencia? La solución por la vía del amor es desoladora. Resta en nosotros elaborar un pensamiento que dé lugar a la invención de soluciones mejores volcadas hacia la construcción de lo común. Bueno, y ahora con nosotros Sebastián Amarilla, de la UBA. Estudiante avanzado de filosofía, actualmente investiga las fuentes biológicas de Gilles Deleuze y embriontología es su ponencia. Y miembro de la Deleuziana. Miembro de la Deleuziana. Pero yo te dije. Bueno, pero lo que... Súper miembro de la Deleuziana. Eso es lo que tengo en 2 Súper meses. miembro. Creo que es el último. De los cánones es el último, ¿no? Debería ser. Ay, No sé qué contaste hoy. Sería bueno. Mandé 2 porque...
¿Qué le puedo decir? Antes que nada, le quería agradecer a Dorotea por forzarme a obligarme a leer a Protevi, que gran parte de esto que voy a presentar hoy se basa en su investigación. Decirlo en inglés eso. Arriba a la izquierda. Me da vergüenza, ¿no? Ay, pero te lo diré en inglés. Después ya se lo dije ayer, igual, no hay problema. ¿Cómo lo...? Izquierda. Arriba. Bueno, embriología. Vamos. Bueno, hace un año, en la segunda edición de estas jornadas, yo había dicho que frecuentemente se ha preguntado acerca de si la intensidad es ideal o es factual. También había dicho que de esta manera la pregunta no estaba bien planteada. La intensidad es la expresión de la diferencia, es la potencia de la diferencia. Lo que me gustaría intentar hacer hoy es profundizar en estas vagas afirmaciones que hice el año pasado y que suscitaron preguntas de mis compañeros y compañeras. Hacia el final del capítulo 4 de Diferencia y Repetición, Deleuze ya ha desarrollado la peculiar dialéctica de la idea, cuya razón suficiente está caracterizada por esa triple triplicidad de aspectos lógicos, principios ontológicos y elementos trascendentales. Si quieren profundizar en esto, pueden bajarse el cálculo trascendental de la página de la Iglesiana, donde se ve todo muy bien, además de todos los grandiosos libros que hacemos. Bueno, la idea, así presentada y dicho muy rápidamente, aparece poblada por una multiplicidad de relaciones diferenciales que varían y de puntos singulares de brillo que se distribuyen, constituyendo el estado completamente diferenciado de la idea. Deleuze también se ocupa de dejar muy en claro que en el mundo de los fenómenos esas relaciones diferenciales se corresponden con cualidades o especies y esas singularidades con las extensiones o las partes de un objeto o una cosa cualquiera. Dice Deleuze, la especificación encarna las relaciones, como la composición, las singularidades. En lo que a nosotros nos atañe, es decir, para el ámbito de la biología, de los seres vivos, las especies se corresponden con el elemento de cualitabilidad y las partes de un ser vivo con el elemento de cuantitabilidad. Ahora bien, si en la idea además encontramos un tercer elemento, el elemento de potencialidad, quedaría por responder la pregunta acerca de cómo se efectúa este elemento en los fenómenos. Esta efectuación viene dada por la dramatización. Ella es la que determina, la que desencadena, la que diferencia la diferenciación de lo actual en su correspondencia con la diferenciación de la idea. Surgen más preguntas. ¿Y qué funda la dramatización? ¿De dónde tiene su poder? Ese poder se relaciona con el acto más intenso y más individual, y se da a la vez para lo actual y en la idea, como el desarrollo del tercer elemento de la razón suficiente, el elemento de potencialidad. Y esto es la individuación. ¿Por qué a Deleuze le importa tanto el embrión? ¿Por qué se puede hablar de una embriontología? Porque, cito a Deleuze, el embrión es el individuo como tal, directamente considerado en su campo de individuación. El embrión es el puro individuo. En este sentido, así como Deleuze toma las matemáticas y la biología como modelos técnicos para la exploración de las dos mitades de la diferencia, las dos mitades de un objeto cualquiera, creemos que la embriología nos puede servir como modelo técnico para la exploración de ese elemento diferenciante de la diferenciación actual respecto de la diferenciación virtual, es decir, la intensidad. Muy bien. Tengo que leer acá porque la pegué abajo, se me perdió. Ahora voy a pasar revista de una serie de teorías biológicas que voy a caricaturizar un poco, por supuesto, porque no tenemos tiempo ni espacio. En el campo de la biología encontramos una serie de teorías del desarrollo que podemos caracterizar de efectuar un reduccionismo o determinismo genético. ¿Qué quiere decir esto? Estas teorías hacen énfasis en que el material genético que porta un individuo será la fuente principal del orden de los procesos del desarrollo fisiológico, dejando la influencia de los factores epigenéticos, es decir, todo eso que ocurre fuera del núcleo celular, ya sea la célula, el órgano, el organismo o el entorno. Mira, las variaciones químicas en el citoplasma, factores poblacionales o ambientales, en un segundo lo dejo en un segundo plano. Se trata de una lógica en la cual la estructura de las cadenas de ADN son interpretadas como una hoja de
funciona como un principio trascendente. Por un lado, en su función operadora, tienen el mapa para, por ejemplo, poder realizar la síntesis de una proteína. Por otro lado, en su función reguladora, determinan en qué orden deben realizarse los procesos. El producto de todo eso sería este bello oso panda digital. Habría una linealidad entre el programa genético de un ser vivo y su expresión en un individuo adulto, algo que propongo llamar buen sentido biológico o buen sentido genético. Pero al decir todo esto, estamos asumiendo muchas cosas. Que damos cuenta de las funciones de un organismo por la agregación de las funciones individuales de cada célula. Que damos cuenta de las funciones de cada célula por la agregación de las funciones individuales de cada proteína. Que damos cuenta de la función de cada proteína por la agregación de las funciones individuales de cada gen, que se supone que se puede reducir en estructura genética. Y que el programa genético tiene que controlar el desarrollo de todos estos niveles estructurales. Una locura. Sin embargo, hay otras teorías que no proponen al ADN como una molécula maestra trascendente que determina unilateralmente estos procesos, sino que más bien juega un papel funcional, inmanente en los procesos mismos. El ADN es una parte de una serie de redes dinámicas que cambian en el tiempo a través de los procesos y ritmos de desarrollo y que involucran la acción de factores ambientales. Cabe señalar que las teorías a las que hice referencia hace un instante, las del reproduccionismo genético, no desconocen la incidencia de los factores ambientales en el desarrollo de un ser vivo. La cuestión está en dónde se deposita la carga de control. Es una cuestión biológico-política, diríamos. Bueno, por un lado, esta señora, que se llama Mary Jane West Everhart, la teoría que plantea Mary Jane se centra en la plasticidad de los organismos. Dicho muy rápidamente, esto significa que organismos con la misma carga genética pueden producir diferentes expresiones fenotípicas en respuesta a diferentes entornos. El entorno, entendiendo el entorno, tanto de factores, como dije antes, intraorgánicos, celulares, como factores externos, juega un papel crucial en tanto agente del desarrollo. Dicho esto, la línea que separa esta teoría de un lamarckismo parece muy delgada. Sin embargo, no es así. Mientras que, si tradujéramos la teoría de Lamarck a términos actuales, tendríamos que afirmar que los cambios adaptativos que se producen en un fenotipo derivarían en una variación genética, o sea, una variación del genotipo. Lo que propone esta autora es que los cambios adaptativos son el resultado de cierta plasticidad del fenotipo que expresa, y este es el punto importante, rasgos genéticos preexistentes, pero ocultos, silenciosos, virtuales. En este sentido, esta teoría cambia el foco de control. Los genes ya no lideran el proceso de desarrollo, sino que más bien son seguidores. La red genética a expresarse es determinada cada vez en función de múltiples factores interrelacionados recíprocamente en un proceso llamado acomodación genética. Por otro lado, la teoría de los sistemas de desarrollo de Susan Oyama propone una posición abiertamente antideterminismo genético. Las fuentes implicadas en el desarrollo de un ser vivo son múltiples, siendo el material genético solo un factor. El ADN será ciertamente muy importante, esencial de hecho, pero es una parte inmanente de una red más vasta, donde el control de los procesos es distribuido. Esta teoría refuta la posición que consigue el ADN como un paquete de información capaz de dirigir los procesos del desarrollo de un ser vivo. Al contrario, la información debe ser concebida ella misma como un proceso en formación, en el mismo acontecer del desarrollo del organismo, en el cual los factores ecológicos tienen una incidencia crucial, tan importante como los factores intraorgánicos y genéticos. La síntesis de estas dos teorías nos otorga un modelo de desarrollo multidimensional donde células, órganos, organismos y entornos se encuentran entrelazados y donde el material genético ya no ocupa un rol preponderante en tanto principio trascendente. Bueno, llega el momento de hacer un salto mortal, ¿no? Como esto que traducimos en deleuziano, ¿no? Podemos ver diferencia y repetición como estructurado en torno a tres registros ontológicos. Lo virtual o la multiplicidad de la idea, con sus singularidades preindividuales y sus relaciones diferenciales.
lo actual como lo efectivamente dado en el mundo fenoménico empírico y la intensidad con sus individuaciones y dramatizaciones. Cuando Deleuze nos ofrece al huevo como modelo del orden de las razones, uno podría estar tentado a hacer una lectura lineal. Primero viene la idea, completamente diferenciada, con sus singularidades individuales y sus relaciones diferenciales, formando una red de variación que ahora ya sabemos da cuenta de aspectos tanto genéticos como ambientales. Después se pone el campo de individuación como puesta en comunicación de diferencias de intensidad en el embrión. A continuación, la dramatización que crea las coordenadas espaciotemporales y da lugar a los primeros movimientos aberrantes del embrión. Y finalmente, la diferenciación de lo actual con sus especies y partes. Pero ¿no era justamente esta linealidad la que estábamos tratando de evitar en el buen sentido biológico? La clave podría estar en la noción total que nos propone Deleuze de indidrama diferenciación, en donde el primer término, lo que aparece primero, es la individuación. Por un lado, la individuación es determinante respecto a la actualización. La individuación precede de derecho a toda diferenciación en especies y partes, dice Deleuze. Será necesario un campo de individuación metastable, o lo que es lo mismo, será necesario un embrión, en donde la diferencia de intensidad se ponga en comunicación en pos del fulgor de un nuevo ser vivo, creando las primeras coordenadas espaciotemporales y poniendo en escena los primeros y aberrantes movimientos morfogenéticos. Cito a Deleuze, la individuación no supone ninguna diferenciación con C, pero la provoca. Y confundir la individualidad con un rasgo último o una continuación de la diferenciación pone en entredicho el conjunto de la filosofía de la diferencia. Por otro lado, en lo que atañe a la relación de la intensidad con lo virtual, leemos, cito a Deleuze, la individuación es el acto de intensidad que determina las relaciones diferenciales actualizadas. Es por la acción de un campo de individuación intensivo que estas singularidades y aquellas relaciones diferenciales se actualizan. Al hacerlo, un nuevo tipo de distinción es creada entre esas relaciones y entre las ideas. Todo ese material por actualizar que coexistía replicado en la idea, ahora es puesto en estados de simultaneidad o sucesión, de acuerdo a los dinamismos espaciotemporales que corresponden a la dramatización. En este sentido, cada intensidad expresa claramente o hace foco en algunas relaciones, en algunos grados de variación ideales, determinándolos a actualizarse, ¿no? Pero continúa expresando confusamente la totalidad variable del conjunto de las relaciones diferenciales. ¿De qué se trata esta creatividad de la intensidad respecto de lo virtual y real? Si recordamos lo que dijimos hace un momento, la plasticidad adaptativa venía dada por una creatividad en función de una variación fenotípica y ambiental. En el límite, esto podría producir una acomodación genética, dando cuenta de la expresión de genes previamente silenciosos, virtuales, es decir, potenciales preexistentes pero inexpresados aún. Son la plasticidad de los procesos de desarrollo y la capacidad fenotípico adaptativa, es decir, son los procesos intensivos de individuación los que lideran, los que llevan la delantera, y las redes genéticas siguen estas adaptaciones. No corresponde entender al ADN como un programa capaz de determinar por sí mismo la actualización de su potencial. Cuando Deleuze nos habla de una correspondencia sin semejanza entre lo virtual y lo actual, no está diciendo simplemente que en la idea nos vamos a encontrar un hígado o una manito chiquita en miniatura, reemplazando ahora esas miniaturas por singularidades y relaciones diferenciales. No, ciertamente, algunos pasajes de diferencia y repetición podrían llevarnos a sostener una interpretación de ese estilo. Por ejemplo, cito a Deleuze, los genes, como sistema de relaciones diferenciales, se encarnan en una especie y las partes orgánicas que la componen. Pero estas caracterizaciones no nos parecen preliminares, propedéuticas, ya que todavía la intensidad no ha entrado en escena en la obra, esto es 20 páginas antes de que termine el capítulo 4. Por eso, más adelante, Deleuze dice que la cuestión del papel comparado del núcleo y del citoplasma no se deja resolver con facilidad. Se trata de lo que pasa cuando las ideas son expresadas por los individuos. Si bien es cierto que las ideas plantean los problemas y las preguntas, cuánto, cómo, dónde, etc., la condición de la actualización de los casos de solución a esas preguntas supone siempre primero la respuesta a la pregunta ¿quién? Esta pregunta es siempre por el individuo, es siempre por una intensidad, es siempre por el embrión. La respuesta a ¿quién? Plantea siempre
la posición de un campo de individuación intensivo como acto de solución que acopla las por lo menos dos escalas de realidad heterogénea señalizadoras para la producción del signo. Es la intensidad la que dramatiza, creando dinamismos espaciotemporales e introduciendo ese nuevo tipo de distinción en la idea. Sí, por más que nos circunscribamos a una misma especie, no es posible afirmar que haya dos individuos o dos embriones iguales, es porque en cada individuación las intensidades ponen en juego diferentes puntos relevantes y diferentes relaciones diferenciales, siempre en relación con un determinado aquí y ahora, donde lo intensivo y lo virtual se entrelazan, expresando la infinita reverberancia de todo el universo en cada actualización, en cada acontecimiento, en múltiples escalas de organización espacial y de procesos temporales, en una serie de reenvíos que nunca se detienen, anunciando el desfundamento universal. Por eso el mundo entero es un huevo. La prioridad de la individuación previene a lo virtual de ser platonizado, transformándolo en un principio trascendente. Lo virtual, por sí solo, no puede determinar cuáles son las relaciones que se actualizarán. Son los procesos de individuación intensiva los que determinan las relaciones actualizadas. Son los procesos de individuación intensiva los que cada vez, en cada acontecimiento, repiten la diferencia, creando, en nuestro caso, novedad biológica, y por ello modificando el plano de lo virtual, dando lugar a potenciales previamente inexpresados, a nuevas actualizaciones, y evidenciando que la vida está siempre así, fuera de sus normas. A las preguntas, a que quieran intervenir o decir algo. Anonadados. Bueno, nos vamos. Nos vamos. ¿Listo? ¿Listo? Momento. Ahí, Rafa. Sí, Rafa, interesante. Café, un café. El tiempo acá. Rafa. Agitante demasiado. Bueno. No, la verdad que estamos las tres que se acaban hablando. Justamente dando la mesaza que estamos la verdad que estamos comentando. Muy bueno, muy sólido el trabajo. Sorprendentemente, al menos para mí, en la previa, me encontré con mucha relación entre los tres. Es decir, esperaba encontrar mucha relación, mucha resonancia entre los trabajos de Georgina y de Seba, pero claro, solo encaraba el tema más del lado de una fuente estética. Pensé que solo iba totalmente por otro lado, pero está muy fuertemente el tema del cuerpo, la hora de amor. Entonces, me parece que ahí hay un montón de resonancias entre los tres trabajos. Sí, además está de toda la cosa ontológica, mucha individuación. Claro, sí, y sí, la carga ontológica de diferentes reflexiones, así realmente presente en los tres trabajos. Yo, digamos, quería hacer un comentario o la pregunta, no sé si es muy una pregunta, pero en primer lugar para Georgina y para Seba. Más que nada, más que una pregunta teórica, es por la línea, por cómo sigue la línea de investigación. Todo el tiempo cuando hablaban, me resonaba la articulación conceptual de mesetas entre organismos, cuerpos sin órganos. Entonces, digamos, me parece que obviamente resuena mucho ahí por todos lados con el desarrollo de la investigación y con esa prevención, y también con el biológico, obviamente. Luego, entonces, más que si tienen alguna idea acerca de esa relación entre los dos momentos de la obra de Deleuze, en cuanto a esa relación con el cuerpo sin órganos, si lo quieren mencionar, buenísimo, pero básicamente preguntarles si les parece que esa es una línea de investigación futura, si lo tienen en el horizonte de su investigación. Eso para ustedes. Y para Sol le quería preguntar, me pareció buenísimo el uso de una fuente totalmente oscura, que me parece que está perdida ahí dentro de la conclusión de diferencia de repetición.
para plantearle la pregunta picante a Deleuze, al libro de Defensa de la Reflexión, que quizás es el libro más ontológico y bueno, donde lo político aparece aquí y allá, como bien mencionaste, muy bueno el descubrimiento ese de que en la teoría de la idea aparece una idea social, pero después en la teoría de la individuación y en los sistemas nos quedamos en el psíquico y bueno, y el sistema social, que sí lo encontramos en Simondon, pero ¿por qué Deleuze no se queda ahí en el psíquico? Me parece que está buenísimo. También sorprendente el movimiento de plantearla desde el teatro, la pregunta política y la pregunta, ese como comentario, la pregunta así concreta que te quería hacer, que me pareció también muy interesante para seguir buceando en la fuente, esto que decías de que después a vos mismo le pareció que esa solución que le da el problema político en esa obra, bueno, ya no le conforma, parece que te saca la solución, cubre, en fin, no me acuerdo bien ahí cómo era la declaración de Adamor. Entonces la pregunta es, no sé si en tu investigación acerca de la biografía de Adamor, si encontraste alguna respuesta posible en otro lado de Adamor o en otra declaración de Adamor o en alguna otra obra que sea de Adamor, que por ahí pudiera ir en la dirección en la que vos estás tratando de pensar. La pregunta final que dejas plantear es, bueno, la solución que nos ofrece Adamor en esa obra es desoladora. El propio Adamor después es como que no reconoce, digamos. Entonces, no sé si tu investigación incluyó algo de eso, o que nos cuentes un poco acerca más de Adamor, que no sé, yo por lo menos no tenía ni idea de su existencia. No sé. ¿Me puedo sumar a la pregunta? Bueno. Acá la coordinadora, a ver. No, pero es la misma. Es la misma, No, bueno, no, es la misma. Vos decís que me equivoco. No, básicamente respecto a lo de Sol es solamente un comentario que es muy interesante cuando lo discutimos en el grupo, porque lo discutimos. No había, o sea, cuando había respuesto en su momento todo esto que pasaba, aparecían estos temas, pero la vuelta esta de esto que nos desorientó en ese momento, que es el contenido político y el contexto respecto a Macabro, lo reconstruiste fantástico ahora el tema de lo macro, lo micro, lo personal, lo social, el rol del perseguido, pero también del militante. O sea, me parece, como dice Rafa, solamente una nota a pie, que es la estrategia de usar eso para pasar a la pregunta de Deleuze, y que es una pregunta de asociación, parece buenísimo. Y respecto a la proporción, también nota a pie de lo tuyo, también he pensado que pasaba por ahí. Quería preguntarle a ustedes dos respecto al punto del cuerpo órganos, que es el caso de Georgina, que justamente es un concepto que da de vueltas ahí y que Zizek, como verdad, le pega en el libro Órganos sin Cuerpo, y que en esa teoría se monta la teoría de la diferencia sexual, que digamos que dice un poco lo contrario, se había pensado, se pensaba discutir con la teoría de la diferencia sexual basada en de Zizek, y en el caso de Seba, porque también el cuerpo sin órganos en el antidico, cuando todo lugar donde aparece un rasgo político, que a mí me gusta mucho el triangulito ese, donde aparecen las formas de socios, y abajo aparece el cuerpo sin órganos. Y no solo por esto, sino en general, pues son tus intereses, si vos todo esto que dijiste hoy lo lees también en alguna clave política. O sea, no. Bueno, ¿quién empieza? ¿Quieres empezar, Sol? No sé, sí. Dale, la tiene ahí. No sé, después se pone a hacer obras, por ejemplo, una obra sobre la Comuna de París, y después eso, va a visitar a Brecht. Reniega del teatro del absurdo, como que dice que es vanguardia por el arte por el arte, esas cosas. Pero para mí que no es así, o sea, es como decir que Beckett no tiene algo pensado sobre lo social, pero como que reniega un poco de eso, de no ser tan popular y esas cosas. Y después no me acuerdo qué más me habías preguntado. Claro, se van por una línea bestial. Se tira una cosa más así, sí. Que no sería la respuesta que vos estás buscando.
No, en principio no. Y me parece que por eso Deleuze elige esa obra que es más vinculada al teatro ese de la vanguardia y eso. No la agarra por el lado de los más sociales, supuestamente. Eso. No sé si... Sí, lo otro fue un comentario. Tengo un montón más de cosas acerca de su vida, que era como un desastre, la pasó re mal. Puedo contar más cosas de eso. Sí, estuvo en un campo de concentración, cosas feas. Claro, bueno, en la obra que comentaste. Sí, lo que me parece de malo es que es como muy lineal el traslado. Él dice yo, el mutilado, es como muy transparente el vuelco de la vida y la obra. Como que eso es medio como poco artístico, me parece, como en un nivel de la ficción que inventa cosas. Es como demasiado literal el sueño y el argumento. Eso me parece, qué sé yo, como criticándole a él estaría. No me acuerdo si había habíamos visto algo de la puesta, si había alguna foto. Sí, había una foto. Si quieres la pongo. Hay un dibujito que es un dibujito que le hizo Artaud a la obra esta de La Confesión, que es su primer biografía. La cara. Sí, exacto. Sí. Bueno, esta es La Confesión. La Confesión. Y este es un dibujito, retrato de Artaud de Adamou por Artemio Artaud. Eso lo dibujó Artaud. Eso lo dibujó. Imagínense que hay esto en internet, o sea, fragmentos de entrevistas, hay un montón de información. Esta es de otra obra suya que se llama El profesor Tarán, que también está basada en un sueño de él, aunque está con Brecht. Y este es el afiche de la obra. Aquí ven que dice la grande y la pequeña maniobra. Y ellos son los actores que estaban. Y ahí puse una cita que decía que le reencantó cómo actuaba el señor. Y esta obra la dirigió, creo que Roger Blin es el mismo que dirige después el Esperando a Godot. Claro, un montón de conexiones. Hay un montón de conexiones. Lo que pasa es que él en sus biografías va y viene, se desdice, no se entiende nada. Las leí, pero no pude sacar mucho más. No sé si da para seguir metiéndome en este barro. ¿Qué sé yo? Pero bueno. Bueno, a ver chicos, gracias. Bueno, Rafa, sí, claramente hay que leer mesetas de mantenimiento en esta clave. No solo la cuestión del cuerpo sonoro, sino los estratos y todo eso. Yo la verdad todavía no lo manejo. No estoy muy ducho en todos los conceptos, pero 20 años. Pero en 20 años yo te saco. No solo mis mesetas. O 30. No solo mis mesetas. No solo mis mesetas, sino lógica del sentido, porque yo no lo mencioné, pero porque me circunscribí a diferencia y repetición, pero este movimiento para atrás en la idea es la contraefectuación. Entonces hay mucha tela para cortar en ese sentido. Y no solo en la obra de Deleuze, yo acá mencioné dos caricaturas horribles, mal calcadas de dos teorías del desarrollo y evolución. Hay, no sé, 20, 30 que pueden ayudar a dar cuenta de todo esto. Y respecto a la pregunta de Juli, relacionado con las teorías biológicas de una lija, ¿cómo era Fichte que decía la filosofía que vos elijas? ¿No? Decir como vivís o decir, bueno, La clase que uno elige. ¿cómo es? La filosofía que uno elige y la clase de hombre que... Bueno, la biología que uno elige es la clase de hombre que uno es. La biología. Sí, porque si vos pones la carga de determinación de un organismo directamente en la genética, bueno, hay una decisión política implícita ahí. Seguro. Si bien ninguna de las teorías hoy en día aceptadas
como es, va a decir que solamente hay una cuestión de determinismo genético, pero que uno de los factores. Pero uno de los factores es el que está en el control. Claro, es el que tiene el que lleva la posta, digamos. En ese sentido, plantear una distribución del poder. Estaba bueno, vos, Juli, si no estás escuchando, no sé. Son ellos que me distraen. Señor. En ese sentido, cómo uno dé cuenta de los procesos biológicos y dónde ponga uno las cargas va a determinar decisiones políticas sin ningún lugar a dudas, por supuesto. ¿O son decisiones políticas donde uno pone las cargas? Bueno, las dos cosas, ¿no? Sí. No, pero yo tenía una intuición, o sea, la sensación que me resonó cuando vos hablabas, que todo este mismo problema se puede pensar a nivel político, más literal, en el sentido de cuál es el rol de cada elemento en la determinación de lo social. Bien. Porque si uno piensa que el cuerpo funcional también puede ser una forma social, Un campo de dirección puede darse a muchos niveles. Como eso, diferentes opciones que vos estás planteando, pueden plantear diferentes enfoques del problema social, político, donde podemos, justo lo que acabas de decir recién, donde pongo la carga, es por donde puede pasar la estrategia. Sí, completamente de acuerdo. Sí. Si vos vas a pensar que hay una linealidad o una cuestión de cascada, bueno, van a pasar vas a tener ciertos efectos. Si planteas otra cosa, probablemente tengas otros. Sí, de acuerdo. Es más, lo voy a anotar. Sí, siguiendo lo que decían, y me sumo a la pregunta del comentario, porque lo hablábamos ayer, creo que en los dos trabajos estamos luchando con esta preeminencia o de la idea o de la intensidad. Entonces, creo que lo político nos sirve, esta lucha que tenemos en la Deleuziana nos sirve en lo político para ver, bueno, la intensidad es importante, la idea también es importante y la intensidad modifica a la idea, pero en cuanto a mi tema en particular, me interesa la idea biológica, guiado por lo que es la pregunta, me interesa la idea biológica y no tanto el cuerpo sin órganos o no tanto el devenir, porque en general siempre las lecturas del feminismo, de los cuerpos diversos, de los cuerpos no normativos, se hacen en base al cuerpo sin órganos y al devenir, y no a diferencia y repetición. Y en ese sentido creo que tomar la fuente de diferencia y repetición nos sirve para ir al punto de los discursos biologicistas, de la diferencia sexual. Entonces, si cargamos, y esto que retomo el conversatorio de estética y el de si cargamos de ontología esta discusión, perdemos ese vacío ontológico del que hablaba Lucas. Claro, pero en realidad una cosa no quita la otra. Sí. Porque vos podés, porque si no, es parte de la fuerza del argumento, si no repones, me parece a mí, que si reponemos el vínculo, que en definitiva no es otro libro y otro tema, sino que todo eso sigue presente detrás del cuerpo sin órganos. Está muy presente. Si el cuerpo sin órganos no lo pensás como en relación con la idea biológica, te queda vaciado ontológicamente. Y si lo repones, discutís directamente en materia de diferencia sexual que se agarra a una discusión distinta del cuerpo sin órganos. Entonces me parece que ir al centro de batalla. Sí, lo puedo tomar como herramienta también, pero lo que me interesó muchísimo de la idea biológica es que retome a Saint Hilaire y luche con un naturalista biólogo que se está peleando con la forma y la función y que pierde y que, bueno, al final tenía razón con los cefalópodos y los vertebrados. Entonces, me interesa ir por el lado biológico y quizás con el cuerpo sin órganos siento que se diluye la cuestión y que nos vamos para ese argumento. El cuerpo sin órganos está cargado de todo eso. Me parece que hay una Nicole Dawson, que es una canadiense, no me acuerdo si en Estados Unidos o en Canadá, que yo la había tomado para la tesis de ella sobre Evelyn Mujer, está online en la universidad con Tyler. Justamente lee Evelyn Mujer como de manera crítica y como
entre otras cosas, como un salir de las formas y las funciones anatómico-corporales. O sea, interpreta el devenir no en términos de un flujo loco, sino de anclarlo en algo que no habla de realidad biológica, pero claramente por esto. Igual vos haces lo que quieres. No, igual, bueno. Sí, se puede tomar. Bueno. Sí, yo sentía que me estaba yendo para el lado porque en la lucha que tenemos en general con la preeminencia ontológica de lo virtual y la intensidad, yo por lo menos lo reproduzco bueno, me tengo que quedar con la idea, no puedo. Soy idea, muy bien. Soy idea y no me puedo quedar, y en realidad está bueno también. Claro, pues, digo, No perder de vista no que quiero repetirme como una vieja loca, pero lo voy a hacer. Es que parece que si uno no repone o sea, me parece genial que sea esta idea que está súper flaqueado, disculpa. la tradición. Pero me parece que aunque te pongas la cabeza, está bueno reponer cómo se revelan los puentes que hay para que quede claro por qué están discutiendo, si no, solo te entendemos, pero somos cultos de conclusiones. Igual a mí me parece que está buenísimo el énfasis en idea, porque casi nadie se mete para pensar estos temas. Claro. Y ese es Claro, yo en bibliografía sobre el momento más árido de Claro, la más duro. teresiana y cuando usas para pensar algo súper concreto, eso es muy potente. Muy potente. Aparte que si es estar en diálogo con discursos activistas, digamos, y es como, bueno, enfrentar eso desde una ontología muy plena, muy ontológica, ¿verdad? La distancia como la teresiana, llegar a ese vaciamiento ontológico y a la vez, yo creo que desde ahí también estás disputando la noción de devenir. Inevitablemente vas a estar disputando la noción de devenir. Sí. Y creo que también es interesante el tema de la biología, o sea, la decisión política de retomar esas fuentes marginales y esos naturalistas que estaban luchando con los discursos hegemónicos y que en algún punto es lo que tenemos que hacer. Bueno, un paper a Ginés González ahora. Hay que pasarle a Ginés algo. Sí, Hay que hacer varias propuestas. Bueno, Contrate. también puede ser. Después te gusta la pregunta. Bueno, ¿hay otra pregunta ya? Es así. No, y otra cosa más que me quedé pensando respecto de Emile Mesetas. Emile Mesetas, él cita mucho a Jacob y Monod, que son dos autores clave para comprender la genética porque son los que introducen, o sea, los primeros que pueden explicar la diferencia entre un gen que va a tener una función, por ejemplo, de síntesis de proteína y un gen que va a regular cómo va a ser el orden de esos procesos, que hasta la teoría de ellos no se podía hacer. Son los posteriores a diferencia de repetición, ¿no? No me acuerdo el año, pero en diferencia de petición no aparecen ninguno de los dos. Y en Mesetas aparecen varias veces. Monod aparece seguro que en Antico. Sí, seguro, sí. Los dos aparecen en Antico y parece que Que esa diferencia entre sistemas reguladores y sistemas operadores, que yo puse ahí muy laxamente, es de Jacob y Monod. bueno. Los saludos.